Feliz tarde para todos en casa, bienvenidos a Cada Familia Una Escuela. Ya César y yo tenemos las pilas súper recargadas para acompañarlos en este jueves para educación media de productividad. Así es, Jocelyn, un jueves de productividad, además con proyectos que involucran no solamente a los estudiantes, sino que también a la comunidad. Bien atentos ustedes para que disfruten todo el contenido que nos envían nuestros chamos y de la manera en la cual están desarrollando cada una de estas actividades. ¿Pero estamos listos, Jocelyn? Estamos listos, papel y lápiz. Así es, porque ya comienza Cada Familia Una Escuela. Hola, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de Cada Familia Una Escuela. Con su permiso me voy a quitar el tapaboca. Mi nombre es Mariana Gutiérrez y hoy nos encontramos desde la Escuela Técnica de Seguridad y Defensa Civil Jorge Murasayer, ubicado en la Parroquia Ecológica de Caricuao. Es importante resaltar que la escuela se encarga de preparar a la comunidad antes, durante y después de un evento adverso. Es importante resaltar que a partir de 1999, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece a Protección Civil como un órgano de seguridad ciudadana encargado de salvaguardar a las personas ante cualquier emergencia o desastre que se pueda presentar en nuestro país. La escuela, con la misma visión y misión, se encarga de llevar a las comunidades todo lo relacionado con la prevención, antes, durante y después de la ocurrencia de un evento. Nos preguntaremos qué debo hacer en casa para poder llevar a cabo un plan de actuación familiar, que es uno de los temas que trabajaremos el día de hoy. Para rebobinar un poquito, ¿cuáles son estos temas? Son los siguientes. ¿Cómo elaborar un plan de actuación familiar? ¿Cómo realizar una llamada efectiva al 911? ¿Y cuáles son esos pasos que debo seguir para hacer unos primeros auxilios básicos en el hogar? ¿A quién? Al lesionado o a cualquier persona que lo amerite en una situación determinada. Para enfocarnos en lo que es el plan de actuación familiar en mi hogar, debo visualizar el entorno del sector donde yo vivo, realizar una caracterización, bien sea buscando apoyo de todas aquellas personas que tienen años viviendo en el sector y que nos pueden dar una orientación de qué cosas o qué elementos tenemos que nos puedan servir en un momento determinado. Ejemplo, podemos buscar a los consejos comunales, aquellos cronistas que tenemos en nuestra zona, que nos pueden contar si hace años por allí pasó una quebrada, qué elementos naturales o qué elementos estructurales tenemos nuevos en el sector que nos puedan dar indicios de qué ocurrencia podría haber allí. Podría haber un deslizamiento, podría haber una inundación o cualquier evento particular que se pueda presentar. Visualizar dentro de mi casa con qué cuento, qué tengo al momento de una emergencia, con qué puedo hacer para que no me afecte tanto o para mitigar los riesgos de mi entorno. Número 1, vamos a elaborar un croquis, lo vamos a dibujar para poder tener mayor visibilidad y vamos a ver qué hay dentro de mi hogar que me ayude o que me afecte al momento de la ocurrencia de un evento. ¿Cuál evento? El evento que yo identifique en mi sector. Existen muchos eventos naturales o provocados que nos pueden ocurrir. Si nos vamos a la actualidad, está viviéndose lo que es la pandemia del coronavirus. Nosotros en nuestros hogares estamos tomando medidas tanto dentro de la casa como fuera de ella. Esto no lo teníamos preparado, es decir, nos faltó el antes de este plan de actuación familiar porque ninguno nos esperábamos a que la pandemia surgiera en estos momentos. Pero ahora ya tenemos la pandemia, tenemos que trabajar con el durante y con el después. ¿Cómo trabajar hoy en mi hogar y qué puedo hacer mañana como prevención? Entonces tenemos las medidas de lavarnos las manos constantemente, de salir un solo miembro de la casa a hacer las compras, de evitar que los niños y los adultos mayores salgan para cuidar su integridad. Ya tenemos allí un planteamiento estipulado actual que estamos viviendo todo en nuestro país. Si nos vamos a otro enfoque, Venezuela es un país que tiene un riesgo, o más allá del riesgo, puede ocurrir un sismo en cualquier momento. No sabemos en qué hora, en qué segundo puede ocurrir, pero estamos propensos por la ubicación geográfica que tenemos. ¿Cuáles medidas podemos tomar en el hogar? Ajustar aquellos cuadros que estén despegados, visualizar los cables que estén expuestos, que la bombona de gas esté bien apretadita si tenemos bombona, que no haya una fuga,
¿Por qué vamos a tener todos esos elementos en cuenta? Porque al momento de que ocurra, ya yo estoy preparada, ya yo sé que si hay un movimiento en casa, los cuadros van a mantenerse fijados en las paredes y no van a caerse para agredir a nadie. Esos son ejemplos que estoy colocando de uno que otro evento que pueda ocurrir. No sabemos qué evento específico puede pasar, pero lo importante es tener la preparación antes de saber, ocurre un evento, cómo actuar, cuáles son las medidas básicas para cualquier evento que debemos tener, cuáles son estas, ese plan, cómo se elabora. Número 1, el croquis que les mencioné, donde voy a ver mi casa desde arriba, el entorno con que cuento en mi comunidad y asimismo buscar una zona segura. Si yo en casa no estoy segura, fuera de ella, cuando hice mi recorrido, ¿qué visualicé? ¿Qué pude conocer con los miembros de la comunidad y con mi familia en el recorrido? Una plaza, un parque, un bulevar. ¿Qué zona es la que me va a servir de refugio al inicio de yo salir de mi vivienda, al evacuar mi vivienda? Si yo visualizo que tengo cerca un bulevar y que está despejado, que no hay árboles ni postes que me puedan lesionar en caso de que el evento sea un sismo, en el hogar es ese bulevar. Mi familia conoce el bulevar como zona segura. Por ende, en mi plan familiar tengo ya mi zona estipulada, que es el bulevar. Todos los miembros de la familia, 1, 2, 3, 4, 5, sabemos que ese va a ser nuestro punto de encuentro en ese evento adverso. Número 2, ¿cuál es mi ruta de evacuación? Luego de que evacúo mi vivienda, ¿cuál va a ser la ruta que voy a tomar para llegar a ese bulevar? La que sea más fácil y menos riesgosa, por supuesto. ¿Cómo vamos a hacer esto para que no se nos olvide y para tener en cuenta y tener claro qué es lo que vamos a hacer? Este plan familiar lo vamos a plasmar en hojas para tenerlos ubicados en una parte del hogar donde nos va a servir a todos. Los pasos que vamos a seguir a continuación son los siguientes. Número 1, una vez que dibujamos nuestro croquis, tanto interno como externo, e identificamos los riesgos dentro del hogar y fuera de él, vamos a hacer un cuadro de reducción de riesgo. Ese cuadro va a contener lo siguiente: las amenazas, vulnerabilidades y las acciones que yo debo tener para reducir ese riesgo. Porque si sé que voy a vivir con el riesgo, también debo aprender a mitigar. ¿Cómo vivir con él? Si no puedo eliminarlo, ¿cómo puedo vivir con él o mejorar las condiciones de mi estadía? Si mi amenaza es un sismo, ¿cuál es la vulnerabilidad? Los muebles sin seguridad en mi casa. ¿Y cuál es la acción para reducir el riesgo? Fijar los muebles a la pared. Si mi otra amenaza es que estoy propenso a que haya una inundación, la vulnerabilidad va a ser viviendas construidas en zonas bajas, donde puede ser propenso que se inunde. Y las acciones para yo reducir ese riesgo van a ser limpieza de alcantarillas, evitar que hayan desechos sólidos o mal expuestos en zonas que no deberían estar ubicados, y mantener la zona totalmente limpia. 2. El próximo cuadro que vamos a visualizar y que vamos a llenar con nuestras características, porque como dije al inicio, debemos saber que las condiciones van a depender de mi casa y de mi entorno. Cada uno tiene una particularidad y por ende cada uno va a tener un cuadro diferente. Integrantes de la familia. Allí va a estar visualizado nombre, apellido, edad y responsabilidad en el lugar. Al momento que ocurra la emergencia, cada miembro de la familia debe saber qué hacer al momento del evento. Si Mariana Gutiérrez está en el hogar y se presenta un evento, ¿qué debo hacer? Mariana Gutiérrez va a ser la encargada de apagar las luces y desconectar los equipos eléctricos. Carmen Pérez va a desconectar lo que es verificar que el gas esté cerrado, entre otros. Y José Gil va a sacar la mascota de la vivienda. Cuando ya tenemos ubicado qué va a hacer cada uno, es importante que un miembro de la familia sea el encargado de agarrar el bolso de emergencia de toda la casa para evacuar. ¿Cuál es el bolso de emergencia? Más adelante vamos a visualizar todo lo que va a contener este bolso y qué necesitamos para llevarnos consigo en el momento de la evacuación. ¿Qué vamos a hacer si no estamos juntos? Si en casa no estamos juntos porque trabajamos, estamos en la escuela, en diversas actividades. Vamos a diseñar otro cuadro donde va a estar reflejado las acciones a realizar. Si yo estoy en la escuela o mi hijo está en la escuela, en ese cuadro va a decir lo siguiente: nombre y apellido y las acciones que vamos a realizar. En el nombre, Juan Gil, por colocarles un ejemplo, va a movilizarse a la plaza para reunirse con los demás
En el punto de encuentro que ya habían tenido establecido, Carmen Pérez va a ir a buscar a su hija que está en la escuela y la va a esperar en la plaza justo frente a la escuela. ¿Qué va a hacer la hija de Carmen Pérez? Esperarla en dicha plaza que ya ellas habían tenido preestablecido con anterioridad. De modo que vamos a tener 2 hojitas con las características de mi familia, cuando estemos en casa qué hacemos y cuando estemos en el trabajo qué vamos a hacer y dónde nos vamos a encontrar. Eso debe estar previamente plasmado en ese cuadrito. Ahora, si tenemos personas con atención prioritaria, es decir, discapacitados, embarazados o niños menores a 1 año, ¿qué vamos a hacer? De igual modo, tenemos que saber qué miembro de la familia va a apoyar a esas personas. En ese caso, nuestro cuadro va a reflejar la siguiente información: nombre, edad, tipo de discapacidad, si es adulto mayor, embarazada o un niño menor a 1 año. ¿Y quién va a hacer el apoyo en la evacuación? Ejemplo, Pedro Gil, 50 años, discapacitado, y el apoyo a la evacuación se la dará Juan Gil, que es su hijo. Otro caso, Carmen Pérez, 35 años, está embarazada y María Gil es quien la va a apoyar. ¿Por qué? A veces no nos damos cuenta que si hay un evento nos vamos a preocupar todos y vamos a tener quizás la desesperación de saber a dónde vamos a agarrar. Si ya yo tengo estipulado que yo me voy a encargar de un miembro con discapacidad y que mi hermana del niño que es menor a 1 año o del adulto mayor, vamos a tener fijadas las tareas y va a ser más fluida la evacuación al momento de esa emergencia. A veces nos ponemos a pensar qué pasaría, cómo reaccionaría. Nadie sabe cómo va a reaccionar en un momento de una emergencia, pero si yo tengo las nociones básicas o las nociones principales de qué hacer, todo va a ser más fluido. Y cuando ya yo salga de mi hogar, sé que voy a llegar a mi zona segura con todo mi grupo familiar y con los elementos necesarios, con mi mochila o con mi bolso de emergencia. Llegamos a lo que es nuestro bolso de emergencia. Porque quizás no decimos botiquín de primeros auxilios, porque el botiquín está inmerso en ese bolso. ¿Qué debe contener nuestro bolso? Debe tener un radio a pilas, debe tener velas, fósforos, bolsas plásticas, copia de las llaves de la vivienda, si posee automóvil del automóvil, manta delgada y liviana, los documentos personales de cada uno de la casa, la copia de cédula, partida de nacimiento, entre otros documentos importantes, el maletín de primeros auxilios, donde van a estar, si tenemos personas con una edad avanzada, todas las pastillas o medicamentos que utilicen, los vamos a tener en ese botiquín y vamos a actualizarlo cada cierto tiempo antes de que esté vencido, por supuesto, para volver a colocar una cajita nueva. De igualmente, un juego de ropa, linterna, pilas, agua, entre otros elementos básicos que podamos encontrar en el hogar. ¿Por qué radiecito a pilas, linterna? Porque sabemos que si hay pérdida de la conexión de teléfono, de televisión, no tenemos electricidad, el radiecito a pilas es el que nos va a servir para mantenernos informados. Si yo ya estoy en la plaza y no sé qué hacer porque resulta que el evento se fue la luz, yo sé que en mi radiecito a pilas los entes gubernamentales van a decir quizás qué acción o a dónde debo acudir o si debo permanecer en ese espacio hasta que se hayan mejorado las condiciones de todo el sector. Igualmente la linterna y los demás elementos. Si yo no cuento con todo lo que dice allí que debe tener ese bolso, yo voy a colocar solo lo que yo tengo a la mano. No es necesario que tenga todos los elementos, con lo que yo tenga en casa es suficiente. Lo importante es que tenga lo básico para yo poder estar tranquila las primeras 24 48 horas de que ocurra la emergencia. Una vez ya tenga descrito cuáles son las tareas de todos en el hogar, vamos a revisar este plan de emergencia. Nos vamos a sentar como familia y vamos a discutir la tarea de cada uno. Ese plan de actuación familiar lo vamos a pegar en un lugar donde todos podamos visualizarlo, quizás no en la sala, pero en la cocina, en una esquina o en un espacio donde yo visualice la tarea de cada quien, mi zona segura, mi croquis de la comunidad, y cualquier persona que llegue a mi hogar va a poder leer y ver cuáles son las tareas que tenemos y que estamos bien organizados como familia. Luego de que yo revisé con mi familia, sentados todos en comunidad, revisamos las debilidades o fortalezas de nuestro plan, vamos a actualizarlo cada 1 año. Si se mudó alguna de las personas, si tenemos un nuevo miembro en la familia, ¿para qué? Para asignar esas nuevas tareas a este nuevo integrante. Una vez tenga el plan de emergencia familiar
en la zona visible, voy a realizar un simulacro para ver qué tiempo tardo yo saliendo de mi casa hasta llegar a mi zona segura. Si vemos que es muy lento, que nos confundimos en la ruta, que nos confundimos en el proceso, vamos a volver a realizar el simulacro hasta que tengamos un tiempo de respuesta que sea acorde, que sea corto y que me permita tomar las medidas del hogar y salir a la zona segura. Cuando ya todos hayamos practicado este plan de actuación familiar, podemos decir que tenemos un gran camino recorrido y que ya vamos por el último paso, que es tener en cuenta cómo debo realizar esa llamada efectiva al 911, que es nuestro número de emergencia a nivel nacional. Sabemos que cuando hay una emergencia y marquemos ese número, nos va a contestar un operador que quizás nos va a realizar una serie de preguntas que debemos estar bien atentos. Vamos a mantener la calma y vamos a seguir las instrucciones de cómo realizar esta llamada al 911. Mantener la calma, dar una dirección exacta, explicar cuál es el motivo de la llamada para que se pueda remitir esta solicitud al órgano competente. Si es un incendio que se está presentando en la zona, lógicamente el ente que van o al organismo que van a llamar es a los bomberos para que acuda al llamado que usted va a realizar. Cuando tenemos la llamada efectiva realizada, es importante saber si yo estoy en casa y ocurre un accidente, ocurre cualquier situación de riesgo, cualquier emergencia, y no tengo un CDI, un centro asistencial cercano, ¿qué debo hacer? ¿Cuáles son esas medidas mínimas o esas medidas básicas que yo debo tener con un lesionado en mi hogar? Entonces, partiendo de allí, vamos a ver un poco las prácticas de cómo actuar en casa con un lesionado. ¿Qué debo hacer? Básico. Recuerden que aplicar unos primeros auxilios básicos correctamente pueden salvar una vida. Bien, ahora nos dirigimos a la parte práctica con el profesor Ever Celis, quien es el formador de los estudiantes de la Escuela Técnica Jorge Murazalle. Ok, amigos, vamos a continuar con el tema de lo que es primer auxilio. Voy a pedir permiso para quitarme el tapabocas para poder hacer un poco más fácil la maniobra. Fíjense, vamos a hablar del tema de lo que es heridas y hemorragia. ¿Qué es lo que es una herida? Una herida es la pérdida de continuidad de las capas de la piel. En este caso, vamos a simular en este material que tenemos para el uso didáctico lo que es una herida. Si vemos hacia esta parte, ¿cuál es el primer paso que tenemos que tener? Ante que nada, mantener la calma. ¿Okay? Son situaciones que no son típicas, pero que nos pueden pasar en el hogar. Debemos mantener la calma. El segundo paso es usar los mecanismos de bioprotección, en este caso nuestros guantes, para poder atender a nuestro paciente. Evitamos contaminarnos nosotros y evitamos contaminar nosotros a este paciente que estamos atendiendo. Una vez que tenemos verificado dónde es la herida, lo que vamos a hacer es aplicar un producto antiséptico para lograr eliminar cualquier tipo de gérmenes o virus que puedan ingresarle a esta persona. Lo hacemos a través del uso de gasas y lo que son sustancias antisépticas que tenemos disponibles en el mercado. Me acompaña para esta maniobra la técnico Amy Muñoz, que nos está acompañando aquí el día de hoy. Fíjense algo, tenemos localizada la herida y vamos a quitar ese exceso de sangre, que es lo que nos va a permitir verificar qué es lo que tenemos, o cuál es la magnitud de esa herida que tenemos. En este caso, a través de la gasa, hacemos un movimiento firme tratando de eliminar todos esos residuos de sangre o elementos que nos puedan complicar la herida para evitar tener una futura complicación o una futura contaminación de lo que es esa herida. Una vez que limpiamos la herida, para verificar qué es lo que tenemos, la lesión que estamos presentando, vamos a hacer lo que se denomina una cura compresiva. Entonces, para esto utilizamos lo que son los apósitos, que no es más que otra gasa, y la vamos a colocar sobre la herida. Y vamos a fijarla a través de nuestros adhesivos, haciéndole presión. Por eso será suficiente para que esta herida ya quede de forma compresiva, elimine la hemorragia y podamos trasladar a esta persona hacia el centro asistencial si así lo amerita. De no ameritar el traslado al centro asistencial, lo que tenemos que hacerle es constantemente, cada 8 horas, estar haciendo nuevamente la limpieza seria hasta que la persona se cure. Ok, continuando ahora con el desarrollo de este aprendizaje, le presento a la técnico Carolina del Hogar, que nos va a estar acompañando para la simulación en este caso. Ahora, estamos hablando de lo que son lesiones osteoarticulares, particularmente lo que llamamos fracturas. En el caso de la fractura, es la pérdida de continuidad, en este caso, del hueso, que puede ser cerrada o abierta. En nuestro simulador, en este caso,
hablamos de una fractura o simulamos una fractura abierta, donde tenemos exposición del tejido óseo y lesión a la piel. Entonces aplicamos lo que es el tratamiento de la misma herida que vimos en el capítulo anterior. Debemos limpiar y garantizar la asepsia de lo que es la herida, para poder localizar exactamente dónde está lo que nos está produciendo la lesión en el paciente. Una vez que removemos todos esos virus o gérmenes que puedan contaminarnos esa herida, vamos a proceder a hacer lo que es la cura compresiva. Recuerden que esto puede ser un hueso que se esté exponiendo, ¿ok? Es de vital importancia tratar de llevar esto lo más cerrado posible, lo más séptico posible, para que no se nos contamine a posterior. Una vez que tenemos ya cubierta nuestra lesión, procedemos a estabilizarlo a través de lo que es la improvisación de una férula, que es lo que podemos hacer en el hogar. En este caso, vamos a utilizar un elemento que podemos tener en cualquier lado, como es una tabla. ¿Cuál es el truco en este caso para proceder a hacer lo que es la inmovilización eficiente? El cuerpo está dividido a través de lo que son las articulaciones. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a inmovilizar la articulación que esté por encima y por debajo de donde está el mecanismo de acción. Donde tenemos la lesión, vamos a buscar inmovilizar la articulación que está por encima y la articulación que está por debajo. En este momento, Carolina va a proceder a hacer lo que es una tracción, que es sencillamente alar con suavidad la extremidad para nosotros poder proceder a colocar el mecanismo de inmovilización. Mientras más arriba ubiquemos el mecanismo de inmovilización, mejor va a ser para el paciente. Vamos a ver con delicadeza. ¿Okay? Entonces, ¿qué pasa? Mientras más inmovilizado esté esa extremidad, menos dolor va a sufrir nuestro paciente y va a ser mucho más ventajoso para su traslado a posterior. Una vez que tenemos colocado lo que es la férula inmovilizadora, vamos a proceder a fijarlo a través de la utilización de nuestras vendas. Y aplicamos sencillamente un vendaje a lo largo de todo el recorrido de la pierna del paciente, tratando de no hacer presión donde tenemos la propia lesión como tal, donde tenemos la exposición. Fíjense, muchos me preguntarán qué hacemos si no tenemos las vendas. ¿Cuál es el protocolo a seguir en el caso que no tengamos esto? Que se nos produjo una emergencia en la casa y no contamos con este recurso. Probablemente en casa tengamos franelas que no usamos, ¿okay? Siempre y cuando esté en condiciones muy limpias, podemos utilizarla. Fíjense que aquí tenemos una venda que estamos improvisando a través de una franela. Siempre y cuando esté limpia, nos va a servir para hacer lo que es la fijación de esa movilización. Y funciona perfectamente tal cual como si no fuera una venda. ¿Okay? Es la manera que podemos utilizar para improvisar un vendaje y poder solventar la situación. Siempre debemos hacer el traslado al centro asistencial. Y es importante recalcar, no improvisar, si vamos a la Carolina, no improvisar con aquellos cuentos que hacían en la anterioridad, que colocaban que si café a la herida, que si vamos a colocarle querosén, nada de eso, señores. Vamos a dedicarnos a aplicar lo que estamos aprendiendo el día de hoy. Continuando con lo que es aprendizaje de primeros auxilios en el hogar, vamos a tratar este tema que es la reanimación cardiopulmonar. Para este corte me acompaña la técnico Catherine Martínez y vamos a tratar sobre cómo vamos a aplicar las medidas de reanimación cardiopulmonar en RCP. Primero, ¿qué es una parada cardiopulmonar? Sencillamente es el cese de las funciones cardíacas a través de el corazón deja de funcionar, deja de latir. Por lo tanto, vamos a tener unas consecuencias y si no atendemos en el momento oportuno, la consecuencia es la muerte. ¿Qué debemos hacer? Primero, determinar si el corazón está funcionando. ¿Cómo lo sabemos? A través de lo que es la palpación del pulso. ¿Okay? Un signo vital súper importante para nosotros y que nos va a permitir determinar si la persona está viva o no. ¿Okay? El cese de esa función debe ser inmediata, la activación para nosotros en la maniobra de RCP. ¿Okay? El pulso lo vamos a ubicar en lo que es la región del carotídeo. Más fácil de ubicar lo que sería al lado de la garganta. ¿Okay? Ubicamos lo que también se conoce como lo que es la manzana de Adán o lo que es al lado de la tráquea y ubicamos con nuestro dedo índice y medio al lado vamos a poder palpar lo que es la arteria carotídea. ¿Okay? Y esto nos va a permitir tener la sensación de un pulso, ¿okay? De una arteria que está pulsando, un movimiento pulsátil que nos va a decir si está o no funcionando el sistema cardíaco del paciente. En caso de no tener
esa palpación, vamos a aplicar inmediatamente lo que es la maniobra de reanimación cardiopulmonar. El primer paso es hacer lo que es la maniobra de frente-mentón. Colocamos unos dedos a nivel de la frente y el otro a nivel del mentón para extender lo que es la región del cuello. Esto para que la tráquea se pueda permeabilizar y permita la entrada del aire. El segundo paso es ubicar la línea media intercostal o por encima de lo que sería el esternón. ¿Okay? En nuestro esternón vamos a dividir entre los dos pezones, no las tetillas, vamos a colocar nuestra mano, la palma de la mano, y con la otra sencillamente vamos a apoyar por encima de esto. Vamos a estar con un movimiento rígido, importante que los codos no se doblen, sino sencillamente mantenemos los codos de forma rígida y vamos a hacer una compresión aproximadamente de 5 centímetros hacia abajo. ¿Okay? Entonces, ¿cómo sería el protocolo completo a seguir en el momento que no podamos palpar el pulso? Inicialmente debemos solicitar ayuda. Palpamos el pulso, no tenemos pulso, direccionamos hacia una persona, le decimos: Catherine, llama al 911 y dile que traigan una ambulancia porque tenemos un paro cardíaco. ¿Okay? Es bueno hacer lo que es señalar a la persona de manera que se sienta comprometida. ¿Okay? Es tu responsabilidad, en este caso, realizar esa llamada. Ya la profesora en el segmento anterior nos decía qué debemos hacer para esa información que debemos suministrar al 911 para solicitar esa ayuda. Posteriormente, que solicitamos la ayuda, el siguiente paso, como lo mencionaba, es abrir, permeabilizar la vía aérea a través de la maniobra de frente-mentón. Ubicamos la línea media en el esternón y comenzamos nuestra maniobra de IRCP. Ahora, ¿cuántas veces vamos a hacer la compresión? El ritmo debería ser entre 100 y 120 compresiones por minuto. ¿Okay? Es un ritmo bastante acelerado, lo que nos va a permitir oxigenar toda la sangre a través de ese cuerpo para que nuestro organismo pueda seguir viviendo y lleva la sangre a lo que es a nivel del cerebro. ¿Okay? Debemos hacer un ritmo bastante acelerado porque debemos sustituir esas funciones cardíacas. Para que puedan entender un poquito mejor, nosotros vamos a hacer las funciones del corazón durante esa maniobra para que esa persona se la podamos restablecer. Entonces, aplicamos durante un minuto las 120 compresiones. Fíjense el detalle de que los codos deben estar completamente estirados y no debemos hacer esto. Otro detalle es que el paciente debe estar sobre una superficie dura. En este caso estamos utilizando la camilla. Si estamos en casa, recomendamos llevar a la persona al suelo. No lo hagamos nunca sobre el colchón. ¿Por qué? Porque el colchón nos va a absorber el impacto. Cuando hagamos este movimiento, sencillamente se va a hundir el colchón y no se hunde lo que queremos, que es en este caso el esternón de la persona. Posteriormente, que hagamos nuestras compresiones, 120 compresiones, en el caso de que no seamos personal entrenado. ¿Okay? Si esta emergencia nos pasa en casa, nosotros la prioridad va a ser las compresiones cardíacas, a nivel de 120 compresiones por cada ciclo. En este caso hablamos de ciclo de 5 ciclos. ¿Okay? En el caso de que tengamos personal que conoce del área, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer 30 compresiones por 2 respiraciones. Y esto es un tema bastante controversial, sobre todo ahorita con el tema del COVID-19, que está tan de boga, porque es tener contacto físico boca a boca con esta persona. Entonces, en el medio se están disponiendo ciertas barreras que evitan el contacto de ese paciente con nosotros o de nosotros con ese paciente. Uno de los medios que utilizamos es denominado el Pokemax, que es una barrera, si se dan cuenta, que tiene una válvula, ¿okay? Que evita el contacto de nosotros con esta persona y de esa persona con nosotros. Cualquier fluido por aquí no va a tener contacto con nosotros. ¿Okay? Esto se coloca, acá tenemos que si me va a ayudar, ¿okay? Se coloca a nivel de la nariz y se deben insuflar o proyectar 2 respiraciones. Y vamos a ver cómo nuestro simulador hace el movimiento a nivel del pecho. Quizás las cámaras no pueden palpar, pero aquí es lo que estamos a nivel cerca, vamos a ver cómo se hace la extensión. Entonces, aplicamos 30 compresiones. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Una vez que finalizan las 30 compresiones, el segundo auxiliador inmediatamente suministra 2 respiraciones. Y este movimiento lo hacemos durante 5 ciclos y chequeamos el pulso del paciente. Si el pulso del paciente no vuelve, continuamos con la maniobra hasta que llegue lo que es nuestro organismo de atención. Esta es un poco la dinámica que aplicamos en la Escuela Técnica Jorge Buenas Ayer, donde todos nuestros estudiantes forman parte de todo lo que son este repertorio de
de maniobras y técnicas. También los invitamos a seguir tomando nuestras medidas de seguridad con el uso de los guantes y los tapabocas, haciendo la lucha contra el COVID-19. Continuamos con Cada Familia Una Escuela atento. Nuestros adolescentes y jóvenes con necesidades educativas especiales y o con discapacidad, porque llegó el momento de hablar y de educarlos. ¿No es así, Jocelyn? Así es, hoy recibimos nuevamente en este estudio de Cada Familia Una Escuela a la profesora Sarina Herrera. Ella ya ha estado acompañándonos en otras oportunidades y precisamente hoy nos va a hablar de prevención y de temas relacionados, ¿verdad, profe? Claro que sí. Muchas gracias. En el día de hoy vamos a hablar con respecto a esas medidas importantes que debemos considerar con nuestros estudiantes con necesidades educativas especiales ante eventos inesperados. Muy bien, y cómo podemos trabajarlo para que luego ellos en casa elaboren lo que corresponde al mapa y ruta de evacuación, tanto interna como externa, lo que corresponde también al cuadro de amenazas y de acciones para minimizar o disminuir esos riesgos, todos aquellos temas que ya los profesores de media previo a mí han trabajado. Está genial, ¿verdad? Dejamos Es entonces... interesante, además que llama mucho la atención porque son vitales, son un miembro de la familia que necesita tal vez mucha más atención y hoy vamos a aprender cómo explicarles, digamos, esas medidas de seguridad. Lo primero por donde vamos a comenzar es por revisar los conceptos de protección civil. Okay. ¿Quiénes son? ¿Quiénes lo conforman? ¿Cuáles son sus objetivos? Posterior a ello, vamos a trabajar lo que es la autoprotección. Okay. Muy bien. Y luego se va a trabajar lo que corresponde a eventos adversos. Muy bien, si bien es cierto que nuestros estudiantes con necesidades educativas especiales ya en este nivel tienen más autonomía e independencia en el manejo en el hogar, es importante que nosotros como padres, como representantes, como familiares, hagamos ese trabajo de prevención ante situaciones de emergencia, que ellos sepan qué hacer en caso de que el adulto responsable o el familiar no se encuentre en ese momento en casa y cómo ese plan de emergencia familiar se articula con el plan de emergencia de la comunidad. Es importante que nosotros desde el hogar les mostremos a nuestros jóvenes, nuestros adolescentes con necesidades educativas especiales y o discapacidad, relacionado por supuesto con su nivel de compromiso, con sus características personales, ¿verdad? Enseñarles la manera como deben actuar ante una situación de emergencia. Pero para ello debemos prepararnos. Por un lado, la elaboración de un mapa. Ese mapa o ruta del simulacro en situaciones de riesgo, debemos hacerlo con ciertas características. En el caso de la persona con discapacidad motora, debemos medir el nivel de movilidad que tiene, muy bien, porque dependiendo de ello, por supuesto, pues está dentro del grupo prioritario dentro de la familia. En los grupos prioritarios familiares son las personas de la tercera edad, las personas con discapacidad y las mujeres embarazadas. Muy bien, ellos son los grupos prioritarios. Por supuesto, dependiendo del nivel de movilidad, será o no, por supuesto, sigue siendo una prioridad, pero qué tanto va a necesitar el apoyo de otro adulto para poder salir a realizar esa ruta, ese simulacro de salida. Ahora bien, para las personas con discapacidad visual es importante, sobre todo en estos momentos que no podemos hacer un recorrido por la calle, pero que debe haber un conocimiento de la zona en donde vive, conocer entonces cuál sería la ruta más segura al momento de una emergencia para salir. Es diferente la evacuación en un edificio que de una casa, ante una situación de terremoto a lo que puede ser un incendio. Y ante todas esas circunstancias, nuestros estudiantes con necesidades educativas especiales deben estar preparados. Es un acto de responsabilidad. Y sus familiares también, por supuesto. Así es. Entonces, la elaboración de ese mapa, de esa ruta, debe ser en relieve. Muy bien. Ya conociendo cuál es la ruta, entonces hacer en relieve una especie de maqueta en donde el estudiante pueda ir ubicando, haciendo el rastreo intencional desde su casa hacia la derecha, hacia la izquierda, cuál es la ruta que debe tomar, y el representante debe ser bien preciso en cuanto a las indicaciones. Debo salir a la derecha, debo caminar cuántas cuadras, es decir, bien específico
tanto para el estudiante con discapacidad visual como para el niño con condición de autismo. Muy bien, es importante que seamos bien precisos porque de esto en algún momento puede depender su vida. Por otra parte, además de la elaboración de ese mapa, debemos también hacer ese cuadro de amenazas, de cómo disminuir esos riesgos, cómo nosotros podemos aportar en esas situaciones. Otro aspecto importante es que sepan dónde está ubicado el bolso de emergencia, con los primeros, para atender a los primeros auxilios, correcto, Jocelyn. Por otro lado también, saber qué número va a llamar. El primero que nosotros aquí tenemos es el VEN 911, o lo que es lo mismo, el 836-911. Deben conocer ese número para poder atender a la situación. En el recorrido, en ese simulacro que van a realizar, para las personas con discapacidad auditiva, debe estar acompañado de la lengua de señas venezolana. ¿Cuál es la seña que corresponde a cada uno de los procedimientos que se van a realizar? Por otra parte, también, aunque no, como ya lo dije, el jefe de calle debe tener una señal que indique, por ejemplo, para las personas con discapacidad visual, al escuchar un pito de una determinada manera sonando por la calle, sabe que esa es una prevención temprana, que debe ir saliendo porque alguna situación viene después. Y luego que ellos conocen esa ruta, ya hemos hecho el mapa, sabemos un poco de lo que corresponde al bolso, se ha hecho la caracterización de la familia, los grupos prioritarios y las llamadas de emergencia, entonces sí pasamos a enseñarle a nuestros estudiantes lo que corresponde a primeros auxilios básicos en el hogar. Okay. Siempre son necesarios porque nosotros no siempre vamos a estar, y si se presenta alguna situación de emergencia y nosotros no estamos en casa, nuestros estudiantes sabrán cómo actuar en un primer momento ante esa emergencia. Es un acto que les va a prevenir, que les puede llegar a salvar la vida, no solo a ellos, sino a otro familiar en casa que se pueda sentir mal y que ellos sepan cuál debe ser el protocolo que deben seguir para poder actuar de una manera efectiva. Bastante interesante, profesora. Una pregunta, yo creo que seguramente todos se lo están preguntando también en casa. ¿Qué tan vital es explicarle a ellos que deben mantener la calma y que cada uno de estos ejercicios, digamos, se deben hacer de manera muy rápida, pero controlándose, manteniendo la calma para, digamos, no caer en la desesperación a la hora de que se presente alguna eventualidad? Claro, de allí la importancia de los simulacros. Estos simulacros que realices en casa, todos en familia, a la hora de cuál es la ruta de salida, cómo lo vamos a hacer, qué vamos a llevar primero, qué vamos a hacer después. No esperar a que la emergencia se presente, sino irlo haciendo los simulacros con cierta regularidad e incorporar el plan de emergencia familiar al plan de la comunidad. La comunidad debe saber que en su manzana, en su área de acción, cuántas personas con discapacidad hay, cuántas personas a la tercera edad y quiénes van a necesitar esa atención prioritaria, esa ayuda prioritaria para cooperar con el plan ya articulado que tiene la familia. Pero la familia también se debe preparar, muy bien, y eso es muy, muy, muy importante. Ya una vez que hacemos la vivencia, que conocemos los espacios, que conocemos las rutas de evacuación, tanto externas como internas, entonces sí pasamos a hacer el trabajo escrito. Muy bien. La investigación en la canaima, si es una persona con discapacidad visual, activando el lector de pantalla según el sistema operativo que tenga, Orca, Jobs, el que corresponda, la revisión bibliográfica en tinta, la revisión bibliográfica en libros en braille, consultar, revisar y enriquecer todo lo que hemos hablado previamente, la elaboración de ese mapa, la elaboración de ese cuadro, la elaboración incluso de los elementos que deben estar incorporados en ese bolso de emergencia. Todo ello lo tenemos que socializar y esa socialización tiene que ser en familia, porque todos deben ser copartícipes
de qué es lo que le corresponde hacer, cómo debe actuar cada uno de ellos al momento en que se presente la emergencia, para evitar lo que tú estás diciendo, César, precisamente, que caigamos en estrés, que empecemos todos a correr y a gritar y la emergencia nos cae encima y no hemos solucionado nada. Y eso, por supuesto, casadito con la comunidad, casadito con el que tenemos el vecino de la derecha, el de la izquierda, todos como una comunidad, como una sola familia. Porque cada familia es una escuela. Así es. Y otra de esas recomendaciones pudiese ser también en caso de no encontrarse en el hogar, en caso de salir de él y de repente que este adulto no se encuentre, planificar 1, 2 o hasta 3 lugares de encuentro, ¿verdad?, de la familia, dado cualquiera de estas situaciones que Dios quiera no sucedan, pero siempre pueden estar preparados, ¿verdad? Así es, no esperamos lo peor, pero siempre debemos tener la preparación. Siempre listos. Siempre listos, sí señor, debemos estar preparados porque de ello puede depender la vida de cada uno de nosotros y de nuestros miembros de la familia. Soy la profesora Elizabeth Cáceres. Es un placer para mí hablar hoy sobre nuestro botiquín alternativo, pero antes de hablar de nuestro botiquín alternativo, quisiera que hablemos un poquitico de las plantas, el gran beneficio que tienen las plantas para nosotros hoy día. En este caso quiero presentarles, muy conocido por ustedes, quizás el orégano. Recordemos que hay 2 tipos de orégano que se utiliza en la cocina, pero este en especial es la planta de orégano orejón, que nos ayuda da muchos beneficios, nos ayuda a algunas enfermedades. E inclusive, fíjense que tenemos acá el oído. ¿Cuántos de nosotros no hemos tenido un dolor de oído? La mata orégano orejón es muy buena porque uno lo machaca, como decimos las abuelitas, mortero y unas gotitas con algodoncito, se le coloca a la persona en el oído y va a bajar la inflamación, y si hay algo de infección va a ir ayudando hasta que en la mañana uno va al médico para hacer un reconocimiento. Aparte que esta planta, orégano orejón, es maravillosa porque no simplemente es para el oído, también nos puede ayudar a nosotros para los riñones, cuando tenemos cálculo de los riñones, cuando tenemos, por ejemplo, arenilla, inclusive para el estómago, como agüitas aromáticas, cuando queremos dormir plácidamente, entonces nos las tomamos tibiecitas. La utilizo también, y lo invito a que lo hagan ustedes también, lo podemos colocar en ensalada, en sopa, en carne, o sea que puede tener una versatilidad, se puede utilizar de diferentes formas, lo importante es los beneficios que nos da. Aquí les presento también la gran sábila, ustedes la conocen, la penca de sábila. Esta penca de sábila sirve para casi todas las enfermedades, bien sea del estómago, para problemas asmáticos, bronquiales, para cuando uno se quema, cuando uno se corta y ya cicatriza. En clases anteriores hemos visto, ya han estudiado esta parte de las plantas, los beneficios. En este caso, bueno, ahorita se está elaborando con ella el desinfectante de las manos, que ahorita ha sido muy apremiante. Y también quiero hablarles de la camel. Es muy beneficiosa para la fiebre, para bajar la fiebre, para dolores de cabeza, inclusive dolores musculares y dolores de muela. Pero hay que tener algo muy pendiente. Las plantas son beneficios, pero hay que saber dosificar. ¿Por qué? Porque no vamos a tomarnos grandes cantidades, sino que para cada cosa la planta debe tener una dosificación. En este caso les quiero mostrar que las plantas, las hojas, los tallos, las cortezas, si uno las quiere mantener en la casa protegidas para que no les salgan hongos, la humedad no las dañe, que es lo ideal, que nos desinfectemos las manos, que nos las lavemos muy bien con jabón, porque estaríamos llevando bacterias, otras cosas a la planta, ya de ser un beneficio, entonces sería un problema. Esta la vamos a lavar muy bien lavadita, la secamos, la ponemos al sol, que en un sitio donde no le haya otra plaga, mosca, chiripa, otras cosas, y la podemos meter en el horno, 1 o 2 minutos, y cuando la saquemos, la dejamos enfriar, la metemos en unos envases, si es de vidrio preferiblemente, con huequitos. Si hay niños, entonces tomamos el cuidado de meterlas en bolsitas, en potecitos de esos de recolectores de orina. Podemos abrirle un huequito, la colocamos ahí y de esta manera la protegemos. Pero bueno, vamos a pasar ahorita a nuestro gran botiquín alternativo. Aquí tenemos, por ejemplo, algunas de las plantas, que son muchísimas, ¿verdad? Sin embargo, tenemos aquí la mata de bayrum. El bayrum, como ustedes podrán ver, sirve cuando hay problemas bronquiales, de respiración. Podemos nosotros hacer té.
y le colocamos, aparte de las hojas que coloquemos de cualquier planta, podemos colocarle una hojita de Bay-Rum. Esto lo aromatiza y le da ese poder para descongestionar. Aparte del Bay-Rum, también se utiliza con aguardiente ese casero, en un frasco de vidrio para dolores musculares, cuando hay alguna fuerza. Aquí tenemos también el eucalipto, que es muy conocido y muy famoso. Nuestras abuelitas lo han utilizado mucho para siempre problemas respiratorios, infusiones, vaporizaciones, porque descongestiona toda la parte respiratoria. Aquí tenemos el orégano que anteriormente yo le mostré. Ustedes podrán ver, él tiene un colorcito verde, pero sin embargo, fíjense, si lo colocamos así, sellado, él se va a oxidar, se va a podrir, se va a morir, le salen hongos, humedad. Entonces, ¿qué haremos con él? Bueno, así igualito, el mismo proceso que hicimos anteriormente, lo deshojamos, lo lavamos bien y lo podemos secar y luego lo envasamos para tenerlo a la mano, que es lo importante del botiquín alternativo, que todo esté a la mano. Aquí también tenemos una muy importante, que es la siempre viva. Investiguemos bastante esta mata porque es impresionante, que el nombre se lo merece. Ella bajo cualquier circunstancia se mantiene viva para nuestro beneficio. Entonces, esta mata sirve para problemas cardíacos del corazón. Como ustedes podrán ver, en nuestro hogar podemos hacer nuestro botiquín alternativo. Pueden notar acá que aquí tenemos la stevia, que es para endulzar. Tenemos la sangría, que es para subir la hemoglobina, inclusive cuando hay problemas de lechina y otras cosas. Aquí tenemos la fregosa, tenemos la menta, que es utilizada también en té para hacernos dormir, hacernos descansar, relajar, para bebidas, para cócteles. En la parte culinaria se utiliza mucho la menta para la halitosis, cuando tenemos mal aliento, nos ayuda. La valeriana, que es para dormir relajadamente. El diente de león, que también es para problemas del riñón. Y aquí tenemos el romero, que también es para tomarlo, aplicarlo. Y la cúrcuma, que se utiliza en la comida, en la parte gastronómica. Quiero mostrarles algo que ha sido de gran utilidad para nosotros, el glosario medicinal, que lo hemos trabajado en la escuela a los muchachos. Y de materiales reciclables se puede trabajar investigando plantas, los nombres, para qué sirven, e inclusive hacerlo como de manera alfabética, y tiene una gran relación con nuestro botiquín alternativo. Podemos hacerlo para que de esta manera la familia tenga a la mano la información, las indicaciones, porque si bien se dice que aquí tengo bastantes plantas medicinales que es para mi beneficio, pues yo tengo que tener un indicador para qué o qué voy a utilizar en el momento de. Esta información que estamos dando del glosario medicinal es de bastante importancia, queremos que lo disfruten, siempre recordándoles, amigos, que muy importante el usar el tapabocas, el lavado adecuadamente de las manos, ¿verdad? Y de esta manera podríamos estar nosotros agregando salud, vida, y que nuestra vida sea significativa. Muchas gracias por su atención. Nos vamos, Yoselin, no sin antes recordar, como siempre, el uso del tapaboca, lavarse frecuentemente las manos y si no es necesario salir, por favor, quédense en casa. Hasta luego. Chao.